En una entrevista reciente con David Rosenberg, economista americano, Jeremy Grantham, cofundador de GMO Asset Management, alertaba de que el Standard & Poor's 500 podría caer hasta un 50% consecuencia de la estallida de la madre de todas las burbujas, principalmente consecuencia de una recesión. Analizamos lo más relevante de la entrevista y te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, ya que te revelaré una idea de inversión muy interesante en China. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad e incrementar así el éxito en tus inversiones en acciones, estás en el canal adecuado y en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Jeremy Grantham es uno de los inversores más influyentes del mundo, fundador de GMO Asset Management y conocido por haber anticipado múltiples burbujas. Grantham ha sido uno de los críticos más prominentes de las burbujas de la bolsa a lo largo de toda su carrera. Desde la década de los 90, Grantham ha estado alertando sobre el peligro de las burbujas y ha desarrollado un conjunto de herramientas para detectar y evitar estas situaciones complicadas. Según Grantham, las burbujas se producen cuando los precios de los activos se alejan demasiado de sus fundamentales. En otras palabras, cuando los inversores pagan un precio excesivo por una acción o por un activo basándose en la emoción o la especulación en lugar del análisis en profundidad. Las burbujas pueden ser difíciles de detectar a priori, pero Grantham ha identificado ciertos patrones que identifican la formación de una burbuja, como podría ser el aumento de los precios de las acciones en relación con el crecimiento de la economía y, sobre todo, los beneficios empresariales, el EPS en inglés. Grantham argumenta que las burbujas pueden tener consecuencias económicas graves y de largo plazo. Pueden provocar, por ejemplo, una recesión o una depresión económica, ya que los precios de los activos hinchados se desploman y los inversores pierden grandes sumas de dinero. Además, también pueden provocar un daño en la confianza de los inversores en los mercados financieros, lo que puede conllevar a una menor inversión y, por tanto, a una menor actividad económica. Para evitar las burbujas, Grantham propone una serie de soluciones. Una de ellas es la implementación de medidas para reducir el apalancamiento y la especulación, como podría ser la regulación financiera y la limitación al endeudamiento. También Grantham ha propuesto la necesidad de una mayor transparencia en los mercados financieros, así como la promoción de la educación financiera para todos los inversores en los mercados financieros. El último aviso de Grantham hace referencia a una posible caída de más del 50% del principal índice de la bolsa americana, el conocido Standard & Poor's 500, durante los próximos trimestres. Grantham piensa que la actual burbuja es superior a la del año 2000 porque esta incluye a los bonos y al mercado inmobiliario. En el año 2000, según Grantham, no existía ningún problema con el real estate y tampoco en las valoraciones de la deuda, y encima el Nasdaq cayó un 82% y acciones como Amazon, por ejemplo, cayeron un 90% desde máximos. Grantham ve insostenible el actual precio del mercado inmobiliario y del resto de activos de riesgo y recuerda importante que siempre que existe una burbuja, después existe una recesión. Grantham matiza que en algunas ocasiones, como en el año 29, las consecuencias no son una recesión, sino una gran depresión económica. Grantham piensa que el Standard & Poor's 500 podría caer a la zona de los 3.000 puntos con su visión de mercado, pero si las cosas fueran a peor, se complicaran, podría caer hasta los 2.000 puntos. Está convencido de que la economía se desacelerará durante los próximos trimestres y los márgenes empresariales deberán contraerse bastante desde el punto actual para reflejar la próxima recesión que Grantham espera. No le ha sorprendido para nada la crisis de insolvencia de los bancos regionales y aunque no acertó exactamente los nombres de los bancos afectados, sí que pensaba que ya podía existir un problema de solvencia en el sistema financiero americano. Cuando devalúas el dólar con una gran emisión de moneda, como se ha hecho desde el año 2009, lo que se está poniendo son las bases para un futuro colapso financiero y en algún momento podríamos estar cerca de ello, como bien nos comenta en esta entrevista Grantham. Si observamos ahora los últimos resultados trimestrales del índice Standard & Poor's 500, vemos claramente una caída interanual media del 6,5%. Si ahora analizamos las estimaciones de los analistas para este año y para el siguiente, se aprecia una clara tendencia a la baja en sus estimaciones, aunque aún a un ritmo muy moderado.
Aun con estas revisiones a la baja, lo que podemos ver es que el consenso de analistas espera que los beneficios por acción de este año sean aún superiores a los del año pasado y una fuerte recuperación para el año 24 respecto al año 23. Por trimestres, el primer trimestre de este año, el año 2023, habría sido el peor en términos comparables y ya se esperaría una recuperación que empezaría durante el segundo trimestre y se extendería a lo largo de todo este año 2023. Por último, si damos por buenos las estimaciones del consenso de analistas y lo comparamos a la evolución de su precio del índice, parece que el índice estaría fair value. Jeremy Grantham espera una gran revisión de los beneficios a la baja, con una caída hasta los $180 por acción, lo que representaría una caída del 20% desde el punto actual. Este es un escenario conservador para Grantham. Utilizando esta valoración de Grantham de $180 por acción y aplicando un múltiplo de beneficios PER de entre 13 y 15 veces, el precio objetivo del Standard & Poor's, según Grantham, estaría entre los 2.340 puntos y los 2.700 puntos, por tanto una caída importante desde los niveles actuales de los 4.000 puntos del Standard & Poor's 500. Faltan ya muy pocos días para cerrar la inscripción a la cuarta edición del curso avanzado en valoración de acciones. Si quieres participar en una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento, no te lo pienses más, matricúlate ahora mismo. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. Recuerda, es un curso exclusivo en valoración de acciones. Grantham centra su visión en Estados Unidos, pero observa buenas oportunidades de inversión a nivel internacional. Grantham recuerda que si finalmente decides invertir en Estados Unidos, él recomienda por ahora hacerlo en commodities y en empresas relacionadas con el cambio climático. Esas son sus apuestas. A continuación te presento una empresa interesante en China, estilo Peter Lynch, y que se podría beneficiar de la entrada de flujos de capital en China, tal y como nos comenta Grantham, y siempre, repito, desde un punto de vista conservador en nuestras inversiones en China y de la mano del estilo de Peter Lynch, invertir en compañías aburridas con poco momentum. Fuzhou Yan International, con ticker 1448, capitalización bursátil de $1.672 millones y que cotiza en la bolsa de Hong Kong, se fundó en el año 94 a partir de una asociación público y privada con el gobierno de Shanghái. Hoy ya se ha expandido a más de 46 ciudades en 19 provincias en toda China y es la primera empresa por cuota de mercado en el segmento en la industria de servicios funerarios. Fuzhou cubre toda la cadena de valor dentro de los servicios funerarios: cementerios, servicios funerarios, equipos funerarios, servicios de prenecesidad, servicios funerarios digitales, etc. Se trata de unas empresas con mayor imagen de marca y mayor reputación dentro de los servicios funerarios en China. La misión de esta empresa es transformar antiguos cementerios en parques urbanos culturales. Fuzhou ha recibido infinidad de premios por su labor social en diferentes divisiones de servicios funerarios. Fuzhou crece de forma orgánica a doble dígito e inorgánica, consolidando un sector totalmente fragmentado muy interesante. Su tasa de crecimiento compuesto de ventas en los últimos 10 años es del 15%, con una expansión de márgenes de EBITDA desde el 44% hasta el 54%, que en términos de EBITDA representa pasar de 217 millones de EBITDA a 1.188 millones de EBITDA. El pasado 17 de marzo, Fuzhou presentaba sus resultados anuales de 2022 con una caída de ventas del 6.6%, consecuencia de la COVID-19 y de la parálisis en China, afectando también a su beneficio neto con una caída del 8%. Aun con estos resultados, el futuro es muy prometedor para esta empresa, Fuzhou, y lo podemos sustentar en tres variables. 1. El porcentaje de urbanización crece a un 5% y está llegando al 65%. 2. El porcentaje de población por encima de los 60 años ya representa el 20% del total. Y 3. Un incremento del 58% en la demanda de servicios de cremación. Estas tres variables son muy importantes. En 2021 el gobierno chino ha comunicado su plan de desarrollo de 14 años de Civil Affairs, el cual mejorará las inversiones en el sector y garantizará servicios básicos para toda la población. Esta nueva regulación funcionará como una barrera de entrada muy fuerte a nuevos competidores, lo que favorecerá claramente al líder del mercado, que es Fuzhou. Y si quieres saber de dónde saco todas estas ideas de inversión y dónde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, te presento Seeking Alpha.
Yo mismo desde hace más de 7 años soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y particular la considero la mejor comunidad financiera y una herramienta indispensable en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal te ponen a tu disposición toda esta plataforma financiera con un descuento increíble del 58% respecto al precio de suscripción en la web de Seeking Alpha. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. El consenso de analistas formado por 7 analistas espera una recuperación de ventas muy fuerte en 2023 y crecimientos doble dígito en 2024 y 2025. Todo ello unido a una recuperación lenta de los márgenes operativos que se traducirán en un beneficio por acción esperado de 0,39 en el 23 y 0,52 en el 25. Se espera también una alta conversión de beneficio neto flujo de caja en torno al 80% para los 3 años siguientes. La empresa se sigue recuperando del impacto de la pandemia del COVID-19 y hoy cotiza un PER forward de 14 veces y a un EBITDA forward de 7 veces que pensamos que puede ser muy interesante para una inversión con carácter conservador, estilo Peter Lynch, en China y que puede tener un re-rating en valoración, por tanto podría llevar a la compañía a un múltiplo de EBITDA de 14 veces que pensamos que está más en línea con la historia y con la calidad de esta compañía. Nos gusta la idea de invertir en China, pero siempre de la mano de empresas estilo Peter Lynch, es decir, en negocios aburridos, con bajo riesgo regulatorio y de disrupción tecnológica. Pensamos que Peter Lynch estaría encantado en una posible inversión en Fuzhou después de casi una caída del 50% desde máximos a mínimos de octubre de 2022 en una compañía de gran calidad que podríamos clasificar como compounder estilo Peter Lynch.